traducción. Con una licenciatura en traducción español, francés, inglés de la Universidad de Ginebra y un doctorado en traductología de la Universidad de Ottawa. Ha consolidado su experiencia en la historia de la traducción e interpretación en América Latina desde 2004. Paya ejerce como profesora asociada en la Universidad Católica de Temuco y ha desempeñado roles importantes en el Núcleo de Estudios Interculturales e Interétnicos. Su investigación se centra en la diversidad lingüística, la traducción y la comunicación, explorando temas cruciales como la mediación lingüística en tiempos de guerra, la representación del indígena en el discurso científico y erudito, la chilenización en la Araucanía, la ocupación española en el siglo XVI y la modernización lingüística de los parlamentos hispanos mapuches, además de su contribución en revistas académicas reconocidas como Chungara, Historia, PUC y Boletín de Filología. Paya ha sido galardonada con distinciones como el Premio Rodolfo Oroz de la Academia Chilena de la Lengua en el 2013 y el Premio de Traducción Académica y Profesional 2017, otorgado por la Pontificia Universidad Católica de Chile y el Colegio de Traductores e Intérpretes de Chile. Pues sin más, le cedo la palabra, doctora. Acá, ahí vamos, comparto. Aquí estamos. A ver si deja compartir bien. Ahí estamos. ¿Qué tal? ¿Me oyen? ¿Estamos bien? Perfecto, Ya. muy bien. Muchas gracias por la invitación, Caroline, Rodrigo y Lorena. Es un gusto poder estar en este seminario que es un seminario tan interesante y al que no he podido asistir, así que caigo un poquito como del cielo, cosa que no me gusta mucho porque no puedo entrar como en diálogo con lo que han dicho otros y otras que han participado, ¿no? Pero bueno, así son las cosas a veces en el mundo académico. Entonces, entro nomás en materia. Miren, la intención de esta charla es, como saben, mostrar un par de instrumentos que nos han servido para registrar los problemas de comunicación en tribunales chilenos cuando hay usuarios mapuche, que son hablantes de mapudungún en distinto grado de competencia, y que pueden, por lo tanto, requerir intérprete. Al ser la necesidad de intérprete una constante en la sociedad de la Araucanía desde los primeros contactos con los europeos, hablar de esto hoy puede iluminar tal vez algunas situaciones del pasado, así como a mí el estudio del pasado me ha servido para dar profundidad histórica a los problemas de comunicación del presente en los que he tenido que estudiar, ¿no? En 2016 y hasta 2018, el proyecto FONDEF de investigación aplicada que dirigió el antropólogo Fabián Loboniek se aplicó a elaborar un protocolo para la atención de los usuarios mapuche en tribunales de la zona de habla mapudungún. La propuesta de este protocolo venía de las irregularidades detectadas y denunciadas en juicios en los que intervenían mapuche principalmente como acusados, pero también como testigos y ocasionalmente como demandantes. El equipo de trabajo de este proyecto, compuesto por académicos de trabajo social, antropología, derecho, filosofía y traducción, pudo aprovechar una coyuntura favorable en ese momento del Poder Judicial para poder lograr ingresar a las salas de audiencia y poder monitorear lo que allí ocurría. Fue una breve ventana de unos pocos meses que nos permitió hacer observaciones. Luego se cerró esa ventana, cambiaron al juez, se nos restringió el acceso y terminamos el proyecto con algunas limitaciones.
La metodología que empleamos fue principalmente una etnografía colectiva con guías de observación durante 8 meses en 15 tribunales y juzgados. Luego se hicieron entrevistas con actores jurídicos, yo no me metí a esto, y unos encuentros contra autoridades tradicionales y usuarios, y tampoco me metí a esto, y donde sí me metí fue la organización de un taller con facilitadores, que así se llaman los intérpretes aquí, que dictó Iciar Alonso, de nuestro grupo de investigación Alfaqueque de la Universidad de Salamanca, que vino precisamente para esto, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Qué problemas había en los tribunales? ¿Cuál era este panorama de problemático en el que se había querido meter Fabián y nos metió a todos en el equipo? Bueno, en primer lugar, el peso de la historia. O sea, ahí llegaban a tribunales unos determinados tipos de delitos. Me refiero siempre a tribunales con usuarios, o sea, ya sea demandantes, testigos o demandados mapuche, ¿no? ¿Qué especificidad de delitos había? Pues los propios de una historia de conflictos y de situaciones históricas no resueltas, ¿no? La quema de campos, quema de iglesias, de maquinaria agrícola, la ocupación territorial, o sea, ocupación de predios actualmente en poder de colonos, pero que se atribuían a los mapuches antiguamente, pues cuestiones de porte de armas, etcétera, ¿no? Entonces, el tipo de delitos que llegaban a los tribunales eran estos, por lo tanto, de alta connotación política y con problemas digamos, de historia no resuelto, ¿no? Dentro de esto configuraba también una realidad de marginación de la sociedad indígena, particular, no solamente en todo Chile, sino muy en particular en esta región, donde es muy evidente el racismo, el clasismo, luego los estereotipos, ¿no? Los mapuches son considerados como viven en el campo y viven entre ellos y la mezcla es compleja. Entonces, bueno, una percepción estereotipada del mapuche como ignorante, analfabeto, violento y terrorista, ¿no? O sea, realmente el terrorismo es una etiqueta que se les puso y que se mantiene, ¿no? El contexto sociolingüístico en el que sucede todo esto, pues es de un monolingüismo en mapudungún en los adultos mayores. ¿Perdón? ¿Se oye? ¿Sí? Ya. Entonces, de un monolingüismo en mapudungún en las personas de tercera edad y en general, pues diglosia en toda digamos, en los usos de las lenguas, con una jerarquía clara entre lo que es la lengua, digamos, dominante, el castellano, y la lengua indígena en los espacios familiares, patrimoniales, rituales, en fin. En los tribunales se hacía también evidente, por lógica, el contraste entre tradiciones jurídicas, entre una justicia indígena más proclive a buscar la solución por la vía consuetudinaria, por la vía de acuerdos de reparación, etcétera, o sea, el contraste con una justicia chilena desde luego, monocultural, monolingüe y monolítica, digamos, y basada pues en la ley como lo conocemos, ¿no? Estas tradiciones jurídicas no conviven y dialogan muy mal y hay una falta de reconocimiento, desde luego, de la tradición indígena. O sea, de hecho, pues en los tribunales la tradición indígena tiene poco lugar, ¿no? Tiene poco reconocimiento. Todo esto lleva a una serie de tensiones, incomprensiones, malentendidos, como podrán imaginar. Pero no solamente ahí está el contraste, sino también hay que pensar en los tribunales como escenarios en los que se pone de manifiesto la diferencia cultural en general.
no solamente en los aspectos de contenido de pues, las tradiciones jurídicas digamos, o la cuestión del delito mismo, sino también ahí se hacen evidente los modos en que se hablan, los modos en que la gente se presenta, los usos propios de la palabra. Ahí hay grandes contrastes, ¿no? O sea, el mapuche cuando toma la palabra no debe ser interrumpido y en cambio en los tribunales evidentemente ahí se corre y no se le presta la atención a la que normalmente el indígena está acostumbrado, ¿no? Y también un gran contraste cultural y social que advirtió Fabián enseguida, que es en términos sociales y sociogenéticos entre funcionarios y usuarios. O sea, los funcionarios forman parte de la sociedad blanca, huinca, como se dice en Mapudungún, es decir, no indígena, y los usuarios que son indígenas. Entonces el retrato en el tribunal pues es efectivamente de contrastes y de dificultad entonces de entendimiento en esto, porque todas estas características pues configuran, como pueden suponer, un campo lleno de obstáculos para la comprensión y la comunicación lingüística y lingüístico-cultural. De manera que por eso Fabián propuso prestar especial atención a la cuestión lingüística y comunicativa en todas las fases del proyecto y me pidió que armáramos un equipo, y ahí estuvo Carmen Gloria Garbarini, que está acá, y una estudiante mapuche, en ese momento tesista, Lorena Painevilu, que Iciar también conoció, ¿no? Entonces nosotras tres nos juntamos y armamos nuestro pequeño equipo para ver qué podíamos aportar al proyecto. La bibliografía, o sea, ¿cómo nos preparamos? Hay una bibliografía en la materia que es abundante, tanto desde los estudios de interpretación en traductología como desde la lingüística y la antropología jurídica, ¿no? Tal vez el antecedente que vale la pena recordar es el trabajo de Enrique Hamel, que ya en 1995 sistematizó teóricamente el problema y después los estudios sobre interpretación en los servicios públicos y administración de justicia en América Latina han corroborado en general, han trabajado sobre este marco, aportando perspectivas situadas. Y estoy pensando en estos trabajos también muy incipientes de Georgianne Weller y después más recientes de jóvenes investigadoras como son Cristina Kleinert en la Veracruzana o en Argentina Georgina Fraser, ¿no? Es decir, que no estábamos partiendo de cero, pero tampoco partimos de cero en los estudios dedicados a la Araucanía y al problema de tribunales en la Araucanía, porque son varios los trabajos publicados en torno a juicios que implican a Mapuche por la judicialización de sus demandas territoriales y la abusiva aplicación de la ley antiterrorista, que es una aplicación transversal a todos los gobiernos desde la dictadura, hayan sido del partido político que hayan sido. Es decir, ahí se nota que hay un problema de fondo que trasciende los cambios de gobierno, los partidos políticos, las ideologías. El tema mapuche es un tema de fondo y no ha sido resuelto. Todavía hoy estamos debe ser la tercera o cuarta comisión de paz y entendimiento, cada gobierno que entra hace una comisión de paz y entendimiento o no, con algún nombre parecido, para ver si se llega a algo y es realmente muy, muy complicado. En todo caso, como digo, este conflicto de fondo hace que haya habido que es un conflicto que se escenifica en tribunales, entonces hace que hayamos tenido pues suficientes lecturas y materia, digamos, masticable para investigar y para hacernos una idea de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, en primer lugar, pues hay trabajo sobre la falta de reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas y sus derechos lingüísticos, que es un paraguas general de problemas que lleva evidentemente a que los funcionarios en los tribunales sean ignorantes respecto
a las implicaciones de la diversidad lingüístico-cultural y los modos de abordarla, ¿no? Y esto ha sido en la bibliografía, hay quien lo ha dicho, ¿no? También se ha observado que la necesidad de intérpretes se percibe como irregular. Es decir, no siempre parece que se necesiten intérpretes. Unas veces sí, unas veces no, depende de si el abogado considera que hay que hacer venir a alguien para mediar, según si el juez se ve proclive o no a aceptar determinados argumentos de la defensa o de la fiscalía. Entonces, la necesidad se percibe como irregular. Hay una debilidad normativa en torno al uso de intérpretes. También hay una falta de institucionalización y de reglamentación del cargo. A todo ello se le suma que hay un número insuficiente de intérpretes también para atender los casos, ¿no? Pero en general, esta debilidad normativa yo creo que es de las cosas que más impactan. Es decir, no sabes nunca muy bien si hace falta, si no hace falta, si lo van a llamar, si no lo van a llamar, etcétera. Así que está siempre en suspenso, ¿no? Otro de los datos interesantes es que no les llamará la atención, seguramente, porque los que trabajan en América ya sabemos que la afiliación de los intérpretes de lenguas indígenas es siempre indígena, ¿no? Lo cual plantea siempre problemas de lealtades y de identidades, no sé si problemas, pero permite que discutir la cuestión de la identidad y de la lealtad en el servicio, ¿no? En el caso chileno, oficialmente se les nombra facilitadores interculturales, no intérpretes ni peritos, por una tradición, digamos, que es reciente, porque el modelo que sirvió para nombrarlos proviene del acompañamiento de pacientes en la interpretación en el ámbito sanitario, donde los propios intérpretes dijeron, nosotros no solo somos intérpretes, les parece que o sea, que el intérprete lingüístico es menos que todas las demás acciones, los demás ámbitos de actuación en los que entran, que son las de pues, asesoría cultural, acompañamiento, explicación, en fin, ese montón de otras actividades que realizan dentro de este servicio, ¿no? Entonces, los intérpretes de tribunales tomaron el nombre de facilitador intercultural también para eso. También, o sea, para tribunales, como digo, también, y es una cosa que hemos discutido bastante con ellos, porque se quieren desvincular de la idea de un intérprete de lenguas modernas, por así decir, de las lenguas europeas o así. Quieren ser más que, o sea, sienten que su labor es más que la que hacemos cuando interpretamos del francés o del inglés, ¿no? Entonces ahí hay no solamente más que, sino que quieren desmarcarse de la academia, desmarcarse de la formación universitaria. Esto ha sido también un dato muy interesante en la discusión. Otro, otra, Otro dato interesante para ustedes es que los intérpretes en Chile del mapudungún o de las lenguas indígenas están vinculados ya sea a la Fiscalía o a la Defensoría y no hay una lista única. Entonces, también eso tiene un origen de cuando se estableció la reforma procesal penal en el año 2000. Los primeros que necesitaron intérpretes fueron pues un montón de mapuches acusados de quema de campos, etcétera. Y entonces fue la Defensoría la primera en tomar los intérpretes. Y la Fiscalía no, la Fiscalía la representaba. Es muy interesante cómo se construye una manera de trabajar que después, bueno, cuesta mucho modificarla, ¿no? O sea, hoy en día quisiéramos, y creo que en general preferían que hubiera un único listado, pero ya han quedado separados. Hay intérpretes para la Defensoría, intérpretes para la Fiscalía. Fabián ha hecho unos trabajos muy interesantes respecto al uso, digamos, a los intérpretes como indicadores de diferencia cultural.
Em, la presencia de facilitadores, dice él, ha influido en el desarrollo de las causas judiciales, obligando a considerar la diferencia cultural en el ámbito de la justicia, y esto es algo que a mí me parece también digno de ser señalado. Y al mismo tiempo que esta informalidad en el servicio, esta especie de ambigüedad en este entra y sale de los intérpretes, parece haber dado algo de influencia y de poder a estos servidores o reforzar la idea del control cultural. Pero por otra parte les repercute en que cuando ellos actúan de esta manera, su credibilidad se ve mermada, su credibilidad en el tribunal. Entonces, hay ahí, es decir, los tribunales son realmente un campo de tensiones políticas, ideológicas, identitarias, y los intérpretes son ahí personajes que pivote en todo ah, este cúmulo de expectativas que giran en torno al problema que está presentándose en el tribunal, ¿no? En general, dicen Agüero y Villavicencio, ya desde hace años, lo que se ve es que hay una desconexión entre el debido proceso y los derechos lingüísticos, ¿no? Yo creo que es una buena manera de explicar la dificultad general que se observa en el funcionamiento del servicio de interpretación en tribunales con usuarios indígenas, ¿no? Entonces, ante todo esto, nosotras, Carmen Gloria y yo, con Lorena Painevilu, le propusimos al jefe, a Fatia, que íbamos a registrar los momentos o circunstancias en los que se podían producir o se producían dificultades de comunicación debidas a la incomprensión lingüística. Ahora, como nosotras no podíamos estar en todas las audiencias, entonces decidimos primero hacer una introducción a los antropólogos, abogados, trabajadores sociales acerca de cómo funciona la interpretación en tribunales y para que vieran qué es lo que nosotras, como intérpretes, miramos cuando vemos a otros intérpretes y de aquello que vemos, qué es lo que puede dar pautas para entender la calidad de la interacción, qué es lo que quieren ver los antropólogos, los trabajadores sociales, etc. Entonces, hicimos este par de instrumentos que les voy a mostrar. Una pauta que era para observar las dificultades cuando en la audiencia o en el lugar no hay intérprete, y otras para observar qué sucede cuando hay intérprete, ¿no? Y estas pautas las entregamos al equipo, todo el mundo llevaba esas dos pautas, y mirabas, no se trataba de contestarlas todas, sino simplemente que guiaran la mirada hacia las cuestiones lingüísticas, ¿no? Claro que lo primero era ver dónde exactamente, cuáles eran los puntos en los que íbamos a poder observar. Entonces se hizo esta infografía donde puede uno ver, bueno, la entrada al juzgado, qué es lo que ocurre cuando son recibidos en la ventanilla, cuando pasan a ver al abogado, cuando les toca estar en una sala de espera, cuando ya llegan a audiencia, ¿no? Entonces, el recorrido físico nos dio la orientación para ver, bueno, qué es lo que sucede aquí, cuáles son las preguntas que pueden surgir en cada uno de estos puntos. Y aquí está la primera guía, ¿eh? Entonces, sobre esa base y pensando en juzgados, como los juzgados de letras o juzgados de familia, que normalmente no tienen intérprete, que donde si se necesita hay que irlo a buscar y se detiene todo el procedimiento, o juzgados de menor cuantía como los juzgados de policía local, ¿me entienden? Entonces, lo primero era ver aspectos generales del lugar. Si hay un mesón o una ventanilla de información, si hay una señalética en Mapudungún, si hay algún material escrito folletos, trípticos, lo que sea, donde se les informe a los usuarios mapuche del derecho a declarar en Mapudungún, ¿no?
Luego, antes de interactuar con un funcionario, tomar en cuenta que los mapuche normalmente llegan a tribunales. Al llegar a tribunales es una cosa, pues si hay es solemne para cualquiera de nosotros. Para ellos que los han ido a buscar al campo, que han tenido que venir a lo mejor el día antes, etcétera, para ellos es más todavía, ¿no? Entonces suelen venir acompañados. Y acompañados quiere decir que si es un hombre puede venir con un anciano y también puede venir con la mujer y los hijos, porque los hijos no se dejan solos en el campo. Entonces solemos tener una práctica en que el usuario mapuche se traslada al lugar donde tiene que personarse acompañado. Entonces, normalmente es así. Entonces, pensamos, observemos esto. Si la persona llega sola o acompañada y si la interacción se da entre ellos en mapudungun, en castellano, las dos. Y observemos si es que hay una señalética, si se fija o no se fija. Luego, en la interacción con funcionarios, observar si la persona, que parece ser la notificada, conversa directamente con el funcionario o es la acompañante quien lo hace. ¿Quién de la familia, si es que va en familia, es quien habla con el funcionario o la funcionaria? Porque desde luego el funcionario no va a hablar en mapudungun, o sea, va a hablar en castellano. Entonces, ¿quién hace esta interacción? Y luego observar también si entre ellos, mientras se consulta con el funcionario, en qué se están hablando. Y mientras ellos se hablan, ¿qué cara pone el funcionario? Observar su actitud. ¿Se muestra dispuesto a la comunicación, aunque le resulte difícil? ¿Se presta o no? ¿Qué clase de actitud tiene, no? Y como en estos casos suele haber fisgones en estas situaciones, ¿cuál es la actitud también de los que están presentes y que no son mapuche, ¿no? Si se nota algo en ellos, ¿no? Y ya luego en la interacción con funcionarios en la audiencia, observar si se le informa al usuario sobre el derecho a declarar asistido por intérprete y si hace uso del derecho, y si no lo hay, observar entonces las incidencias de comunicación y las actitudes de unos y otros ante estas incidencias, ¿no? Bien, como ven, o sea, era realmente, teníamos deseo de abarcarlo todo y no a todo, no de todo recibimos respuestas, ¿no? Ya verán, algunas sí, otras no. Pero fue un ejercicio muy interesante de ponernos en el lugar de la audiencia y tener una mirada panóptica, ¿no? De qué es lo que está sucediendo ahí, ¿no? Luego, para tribunales donde sí había un facilitador intercultural o una facilitadora, son mayormente mujeres, nos queríamos fijar en la actuación misma de esa persona, ¿no? Cómo actúa, en qué condiciones está actuando, luego, qué relación tiene con el usuario, qué es lo que se ve, qué es lo que podemos advertir de su relación con el usuario y cuál es la relación también que tiene con los demás agentes del entorno, ¿no? Entonces, bueno, en cuanto a su actuación y el servicio prestado, lo primero, pues el lugar en que está, cerca de quién, en qué posición está, ¿no? Porque eso también nos indica el respeto con que se ve la persona o el interés con que los demás ven la actuación y el servicio que la persona presta, ¿no? Luego la audibilidad, ¿quién lo está escuchando al facilitador? Una parte, varias, todas, ¿a quién se usa? El uso del micrófono, ¿por dónde circula el micrófono? ¿Hay un micrófono para todos o tiene su propio micrófono? También la modalidad de interpretación, nos hubiera gustado saber, esto no lo pudimos observar mucho porque o sea, no nos contestaron mucho a esto, ¿no? Si iban frase por frase, si hacían tiradas largas, si les tocaba traducir a la vista los textos, pero era algo que queríamos observar. Y también queríamos observar si la persona, el intérprete, si llevaba cuaderno, si escribía, si llevaba un libro de consulta,
sí, qué documentos, con qué tenía entre las manos, ¿no? Y esto fue muy llamativo porque, como verán, bueno, no sé si sale ahí, pero la realidad es que no les permiten entrar con ningún elemento para escribir, ni lápiz, o sea que tiene que ser todo a memoria, ¿no? En cuanto a sus competencias, también pensábamos que podría observarse si daba la impresión de conocer el lenguaje, si daba la impresión de conocer la historia y cultura, que esto fue evidente porque todos estaban empapados de la historia y la cultura, y en competencia protocolar sí estaba familiarizado con los protocolos de actuación, cosa que también se corroboró porque todos pertenecen a la institución, por lo tanto están familiarizados. Y lo que quizá no tenían tanto a veces en la competencia situacional, de que a veces no estaban familiarizados con la situación de que se trataba en la audiencia porque no se les había informado, ¿no? También queríamos saber si había más de un intérprete participando, si podían observar sus roles y la relación entre ambos, porque a veces en algunas audiencias teníamos un intérprete en la fiscalía y otro en la defensoría, y observamos que en realidad no se hablaban entre sí ni compartían ningún documento ni nada, ¿no? En la relación facilitador-usuario, también queríamos conocer si daba la impresión de que se interpretaba todo, o si más bien resumía, o si más bien explicitaba, si daba la impresión de que lo hacía bien, de si los usuarios estaban satisfechos o no, y qué roles adoptaba, si asesoraba, si aclaraba, si exponía, o si se limitaba a ir palabra por palabra. Y también si daba impresión de distanciamiento o de empatía con sus usuarios. Y finalmente la relación entre el facilitador o la facilitadora y los demás agentes, primero si era presentado o presentada al entrar, y cómo se percibía esa relación entre el facilitador y los demás actores, abogados, jueces, funcionarios, ¿no? Y si se percibía interés de colaboración. Algunas de estas preguntas no fueron respondidas en las observaciones, pero sí en entrevistas que tuvimos después, ¿no? Pero ahora me voy a centrar nada más en lo que sacamos de los registros que hicieron los antropólogos y trabajadores sociales que fueron a, a los tribunales, ¿no? Y ahí tengo unos cuantos registros, ¿eh? O sea, cuando recogimos todas las observaciones, se hizo una síntesis, se incluyeron extractos de las entrevistas que no les voy a poner porque ya es mucho, y me quedo nada más con estos pocos, ¿no? Primero, ante todo, no es fácil determinar cuándo las dificultades de comprensión y comunicación se deben a que el usuario no comprende el idioma. Y en general, los agentes de la administración tienen tan interiorizados los mecanismos por los que rige su actuación que pueden muy fácilmente soslayar las dificultades. Es decir, el tribunal funciona como monolingüe, monocultural, aunque esté escuchando mapudungun. O sea, hay ahí un hiato, hay ahí una brecha. De lo que sí hay conciencia, y no les va a extrañar, es que las interacciones en el entorno judicial se hacen en ese lenguaje técnico que es difícil para cualquier usuario, ¿no? Y con mayor justificación, claro, el usuario indígena. Sin embargo, los funcionarios presuponen que el usuario mapuche tiene las mismas competencias de lengua castellana que un usuario chileno común que solo habla español, por el simple hecho que parece que entiende castellano. El usuario mapuche, pues, imaginarán, y Ciar lo sabe de sobra, ¿no? Pueden desenvolverse en castellano en determinadas situaciones que serán de su habitualidad, pero si es hablante de mapudungún en el entorno judicial tenderá a replegarse en su lengua por la extrañeza misma del lenguaje judicial. De hecho, pues los registros indican, y voy leyendo ahora, voy intercalando una por una estos registros, los registros indican que el vocabulario técnico
distancia al usuario mapuche respecto de los tribunales y lo que parece ser más riesgoso, pues incide en la confianza misma, en la base de confianza que debe existir entre abogados y usuarios, pues no comprenden. Por lo tanto, no hay confianza en la relación entre el profesional y el usuario mapuche, ¿no? Luego, la dejadez de los funcionarios cuando se trata de escribir o pronunciar los nombres de los usuarios es un detalle que no pasó inadvertido y que contribuye a la percepción de que los indígenas son tratados como extraños y socava el necesario clima de confianza. En varios registros se señala la incapacidad de los funcionarios de escribir o leer los apellidos mapuche. En los documentos, y voy citando, en el número 2, en los documentos del caso los apellidos mapuche estaban mal escritos, se sustituyeron apellidos por otros que sonaban familiares. O bien, y cito en 3, el nombre con que es individualizada la víctima en el acta no coincide con el real. Contiene un error ortográfico y el apellido es Huenchullán. No, el apellido Huenchullán, consignado en este caso, al parecer debería ser Huenchupán. Entonces, bueno, el reconocimiento de la diferencia lingüística es parte de ello. La ausencia también de señalética bilingüe ha sido observada en varias ocasiones, tengo por lo menos cinco registros de ello, así como la necesidad de poner a disposición folletería bilingüe en un lugar visible. También esto falta en general. Ahora, algunos aspectos de la arquitectura y disposición de los agentes en el espacio de la audiencia inciden en las dificultades de comunicación que además se agravan en el caso de usuario con necesidades especiales, como en el 4. O sea, la facilitadora, voy leyendo, está sentada junto a la abogada defensora al otro extremo de la sala, por lo que la audibilidad entre facilitador y usuario se ve bastante complejizada. Esta informa que tiene problemas de sordera y se le ofrecen, a ver dónde está este, acá, ¿dónde está? Se le ofrecen los audífonos, ¿verdad? Para que escuche mejor, pero ella se niega y durante todo el juicio manifiesta molestias porque no escucha bien las preguntas o no entiende, o entiende otras cosas, ¿no? A la rapidez con que se producen las interacciones, el lenguaje técnico y las dificultades de comprensión lingüística, hay que agregar la escasa audibilidad en algunas salas y el uso de micrófonos adecuados, desde luego, no está generalizado. En este entorno, entonces, de dificultades, pongamos, genéricas, las propiamente lingüísticas se hacen más marcadas y agravan la situación del usuario. A veces, estas dificultades de comunicación no se evidencian sino hasta muy adelantado el procedimiento, por lo cual no se ha solicitado a tiempo la intervención del facilitador y todo eso, el procedimiento se ve entorpecido. En el 5 dice, cuando la jueza pregunta al imputado por su nombre y dónde vive, el hombre no contesta. Finalmente es el hermano que está al lado que actúa de intérprete. Al parecer el imputado tiene problemas de retraso mental, aunque no tiene ningún informe a mano y no tiene quien le pueda traducir. La abogada pide suspensión por retardo mental y ausencia de facilitador. En general, las dificultades de comunicación se evidencian a veces con facilidad, ¿no? Se aprecia, en el punto 6, se aprecia usuario mapuche hablante, debido a que se le dificulta expresarse en castellano. Y en la interacción misma con los funcionarios, estas dificultades crean obstáculos de comprensión, obligan a repeticiones y crean en general un clima de falta de fluidez. Seguramente también inciden en los tiempos de audiencia, ¿no? Se dan a entender, aquí, por ejemplo, existe una pronunciación muy diferente del español por parte de los usuarios indígenas y una gran dificultad en expresar correctamente lo que quieren decir. Más que detallar cosas específicas, por la dificultad de expresarse en castellano, se dan a entender con ideas generales y hay muchas intervenciones por parte de los funcionarios para corroborar que el usuario mapuche lo haya entendido todo. Todo esto, pues, provoca
evidentemente una sensación de frustración y de injusticia. Saliendo de la audiencia, cuando se le pregunta al usuario cómo se siente, responde que está incómodo, que se siente incomprendido. A estas dificultades se añaden las propias del vocabulario técnico, ampliamente registradas en las notas de trabajo de campo. Los usuarios reclaman la falta de comprensión, la rapidez con que se dice, el sentimiento de vulnerabilidad y de frustración que esto genera, ¿no? Incluso ahí dice la rapidez, en el 9, la rapidez con que son pronunciadas ciertas frases recuerda al párroco que repite las partes de la misa con tono rutinario, monótono, que acelera cada vez más como queriendo terminar pronto. A tal punto es lo mecanizado de ciertas partes de la audiencia que mientras ésta se lleva a cabo, los abogados aprovechan para comprobar el estado de sus redes sociales. Esto es una de las observaciones de la trabajadora social, ¿no? Y en el mismo sentido, la número 10, se pudo percibir que los abogados no tenían mucha empatía con la situación de los usuarios y hubo ocasiones en que estos les hacían preguntas y los usuarios no respondían. Ante tal negativa, los abogados insistían con preguntas hasta que el juez le pidió a una de las abogadas que se adaptara a las circunstancias, pero aún así, para los usuarios era difícil entender lo que les consultaban y se veían incomodados al sentir que las partes querían confundirlos, fiscal y abogado, entonces una sensación ahí de confusión. Por eso mismo eran incongruentes en sus relatos y una vez que los abogados querían corroborar información, ellos decían lo contrario o se retractaban de los dichos. Con lo cual uno realmente queda con la impresión de que qué clase de justicia, ¿verdad?, se puede obtener en situaciones de tanta incomprensión, ¿no? Finalmente, se hace evidente la improvisación y la falta de formalidad en todos los procesos y en particular sobre lo que se requiere del servicio de intérprete. En estos tres últimos se puede ver bien esto, que no queda claro qué es lo que tiene que hacer el intérprete. Hay confusión también en su actuación, ¿no? Por el imputado, voy leyendo, interviene la facilitadora intercultural, quien toma asiento al lado del imputado, mas cuando éste declara, espera sentada en el puesto que habitualmente ocupan los imputados. O sea, el imputado se levanta y se va al podio donde tiene que declarar y ella, en lugar de ir para allá, se queda sentada. La distancia entre ellos en ese momento dificulta la fluidez del diálogo y una adecuada labor de la facilitadora que muestra una actitud más bien pasiva que resta relevancia a su intervención. Entonces, ¿qué es lo que haya pasado? Que es que al podio solo puede pasar el declarante y la intérprete se tiene que quedar sentada en el lugar del declarante o el imputado en este caso. En la otra cita dice, antes de iniciar la audiencia, la facilitadora le advirtió al imputado que solo hablara en mapudungún. Claro. O sea, el imputado sabe algo de español, pero ya llamaron a la facilitadora, entonces la facilitadora le dice, hable solo en mapudungún. Pese a la advertencia, sigo leyendo, en diferentes momentos el imputado respondía en mapudungún preguntas formuladas en español sin esperar la traducción, o bien contestaba en castellano y no en mapudungún. La relación con la defensora abogada también hacía ver innecesaria la presencia de la facilitadora, pues durante toda la primera parte de la audiencia se dirigía directamente al imputado en español sin mediar la facilitadora. Entonces, la abogada hablaba con el usuario en español sin considerar que la facilitadora estaba ahí. Es decir, no queda reglamentado el uso de la lengua indígena. Y en la última, el juez lee los hechos en español y la calificación jurídica sin darle la posibilidad de la facilitadora de traducir. Entonces, entre la improvisación y la informalidad no queda claro, ¿verdad?, cuáles son los roles de unos y de otros, y todo eso incide en un adecuado, en un debido proceso. Está muy claro eso. Entonces, ¿qué es lo que nos revelan estas dificultades de comunicación?
Bueno, pues en primer lugar, la infravaloración de la diferencia cultural y los problemas de comunicación. Es decir, hay una negación, una ignorancia de la diferencia cultural, una percepción de complejidad innecesaria. Y desde luego también algo que habíamos observado es que nadie toma nota de cuando hay dificultades de comunicación. No hay un registro de ocurrencias, lo cual pues impide que haya un aprendizaje de lo sucedido en sala, ¿no? También hay una improvisación en la provisión del servicio, una falta de previsión en los procesos de anticipación de situaciones, con caso de que este que iba a hablar tenía retraso mental o la señora que no podía oír bien. Entonces todo esto es improvisado. Y está claro, pues, que además de la imprevisibilidad, ya hay de por sí imprevisibilidad de situaciones. O sea, sin estas que les digo, de todas maneras, en tribunales aparecen situaciones, ¿no? Pero hay que considerar también la dificultad de servir en dos lenguas en presencia, ¿verdad? Y la proximidad física de todos los actores, y la tensión que imprime el contexto, y la simetría en cuanto a poder y control entre los actores, que son características de lo complejo que es la interpretación de los servicios públicos, y que explican también la multiplicidad de roles que los intérpretes tienen que realizar, ¿no? Por otra parte, pues la informalidad en la provisión de servicio no se cuida que conozcan unos y otros la forma de interactuar por el intérprete, no se disponen los espacios y los elementos necesarios y la falta de instrumentos de validación y procedimientos, ¿no? Asimismo, la informalidad en las condiciones de contratación del servicio tampoco está claro cuando estos intérpretes están contratados y lo mismo hacen de secretarios de actas, qué sé yo, y van y vienen haciendo cualquier cosa y cuando se les necesita se les llama y si en ese momento alguien estima que no son necesarios, quedan de lado, ¿no? Entonces el mismo servicio está poco claro, la descripción del servicio es poco claro. Y finalmente, todo también por la misma forma o sea, porque los tribunales son así, eh, hay hay tiempos muy acotados, se despachan las audiencias rápidamente, todo eso produce como un desinterés, no hay tiempo de aclarar, no hay tiempo de conversar, las consideraciones económicas pasan primero, ¿no? Es decir, soluciones rápidas, etcétera, y todo ello, o sea, por un lado, percepción de fastidio de parte de los funcionarios y percepción de injusticia de parte de los usuarios, ¿no? En fin, para ir cerrando, pienso yo que analizar el uso de intérpretes y las dificultades de comunicación abre una puerta de doble acceso al pasado y al presente. Yo creo que no me equivoco si digo que no es común en la investigación de archivos, y Carolina ahí nos va a poder corroborar. No es común encontrar descripciones precisas de las dificultades de comunicación y de los modos en que los intérpretes tratan de salvarlos, ¿no? Siendo un servicio, y ahí quiero insistir porque creo que la noción de servicio le tenemos que sacar más punta, ¿no? La interpretación tiene poca presencia en las fuentes, al igual que otros servicios: secretario, amanuense, criado, palafrenero, mayordomo, empleados y empleadas de servicio doméstico, en fin, es un servicio y solo aparece circunstancialmente cuando la situación es tal que se justifica que se le nombre, o que no se entienden las partes por falta de intérprete, o cuando es traidor y huye, ¿no? Cuando es un mal sujeto, cuando miente o se aprovecha. Y cosa interesante, si es mujer, aparece por su cuerpo o por su emocionalidad, por si es vieja, por si es joven, por si es la amante de, ¿no? La mujer no tiene presencia intelectual, es presencia corporal. También es nombrado si por su origen o por el origen del mandante es digno de mención. Y eso es ayer igual que hoy. Si miramos el fenómeno desde su dimensión histórica,
Las escenas, los sujetos y los sucesos pueden variar, pero el servicio se presta siempre de la misma forma y las condiciones exigidas son sencillas y son las mismas: dominio de las fuentes, confidencialidad, lealtad al mandante. Y en las condiciones asimétricas de hoy, como las de ayer, las tensiones son evidentes en ambos casos: conflictos de lealtad, vulnerabilidad, etc. Entonces, la estabilidad de las formas de ejercerlo permite entonces comprender el pasado por similitud con el presente y viceversa. Analizar las escenas de interpretación del presente conociendo el pasado produce una curiosa sensación de déjà vu. Del presente tenemos información y conciencia que podemos proyectar mutatis mutandis sobre un pasado poco documentado que se limita, que se limita a registrar los sucesos y los agentes importantes, pero de las situaciones del pasado tenemos una perspectiva más contextualizada, de manera que pueden servirnos para entender lo que puede estar en juego en un presente del que, por ser inmediato, puede que no tengamos todos los datos o una visión integral. Entonces, el diálogo interdisciplinar, como lo que este seminario trata de hacer, parece ser sobradamente útil en este caso, pues permite, en el caso nuestro, como historiadores de la disciplina, dar relieve y profundidad histórica a las preocupaciones del presente, y a los historiadores profesionales les permite desarrollar la imaginación histórica que les ayude a ver la interpretación como la vemos los de la disciplina, reveladora de una de las formas en que se negocian la convivencia y la intersubjetividad. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerta. No podemos aplaudir, pero bueno, a ver, voy a buscar el icono. Pero soy muy lenta para... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tampoco lo encuentro. Uy, uy, uy. Gracias, Carolina, Bueno, no hace falta. bueno, ya está. Mira, me tomé Ah, ya, casi ya lo una encontró hora, ¿eh? Rodrigo, es que yo soy muy mala. Ya me llevé toda la hora. Claro, yo No, no me di está bien, cuenta, ustedes debían darse cuenta. porque empezamos un poco más tarde, pero así está perfecto. Y además nos diste materia también para la discusión, que eso es lo importante. Bueno, me toca ahora de moderadora y no sé si no quiero aprovechar de este rol para tomar la palabra, prefiero dar la palabra primero a los colegas, ¿no? Y luego, pues yo obviamente tengo algún que otro comentario. No sé si alguien quiera lanzarse ya a la discusión, como estamos en confianza, o si prefieren que empiece yo. Bueno, a veces es... bueno, Isiar ha levantado la mano, entonces voy a dar la palabra a Isiar para empezar. Venga. Gracias, perdona, es que estaba buscando el icono también para levantar la mano. Bueno, muchas gracias y a Yerta por la exposición tan pormenorizada No te de... oigo. Espera. Ahora sí, ahora A ver, se me oye, ahora se me oye, es que oigo muy bajito, pero no sé si soy yo o qué. Ya. pues A los ver, habla, compañeros me habla oyen, fuerte. Ahora. ahora sí, ahora sí. Estaba agradeciendo la exposición tan pormenorizada de Yerta y quería dar también transmitir mi enhorabuena muy sincera porque llevo años viendo el trabajo que están haciendo en Temuco y me parece que el avance ha sido exponencial, no solo desde el punto de vista de la investigación histórica, sino del aterrizaje real en la situación que tienen ahora en los tribunales en la zona de la Araucanía y creo que lo que están haciendo es absolutamente pertinente. Es decir, no solo aprender de lo que se hizo en el pasado, sino también de lo que no se hizo o de los errores o de los aciertos y tratar de intervenir en la realidad presente para que bueno, las cosas
si puede ser, cambien y cambien a mejor. Y tengo que decir que me ha emocionado muchísimo ver el vídeo que ha hecho circular Yerta esta semana con una intervención muy breve, yo no he visto todo, en un auditorio, ¿no? Con alguien interpretando en simultánea al español del mapudungún, sin auriculares ni nada. Me ha emocionado, sinceramente. Me parece que, bueno, pues eso ya empieza, es ya el colofón del trabajo que se está haciendo allí y lo que queda, ¿eh? Y bueno, con respecto a lo que ha descrito, sobre los resultados de la pauta de observación, es lo que para mí era más nuevo, porque ya conocía el proyecto y ya conocía la elaboración del protocolo y demás, pero los resultados son los que más me han interesado. Y bueno, me he quedado con algunos elementos que me parecen muy pertinentes que hayan salido por parte de los antropólogos observadores, pero creo que algunos de esos elementos se dan exactamente igual, aunque no haya cambio de clave lingüística, aunque no haya necesidad de mediadores o de facilitadores en un entorno socioprofesional como es el que están trabajando, ¿no? El ámbito judicial. Por ejemplo, cuando mencionaba la rapidez en las presentaciones del defensor, del fiscal, del juez, pues vayan o preséntense ustedes en una actuación de este tipo. No necesitarán intérprete, pero la sensación es igual. Y a veces eso genera una falta de comprensión o de comprensión cómoda para el usuario tremenda, ¿no? Porque realmente la simetría de la que hablaba antes se plasma, yo creo, en primer lugar, en la asimetría lingüística plasmada en registros y terminología, jerga diferente. Y luego también en el otro hecho que ha mencionado, la observación de la ubicación de los participantes, de los interlocutores. Esto es así también cuando no hay intérprete y hay simplemente un abogado defensor. Entonces, lo que parece lógico que es que la defensa esté junto a su imputado y el intérprete esté junto a su usuario, pues a veces la práctica judicial no lo permite, ¿no? Porque perpetúa costumbres que no evolucionan y que se van pues transmitiendo sin más, ¿no? Y, y luego, dentro de lo que es la asimetría lingüística, las jergas, la especialización tremenda del lenguaje judicial, esa sensación de confusión que mencionaba Yerta, que tiene el usuario, ¿no? Por la manera en la que le hacen las preguntas. Pues mi reflexión es que esa impresión es exactamente igual cuando no existe facilitador, cuando no existe necesidad de intermediación. Y es probablemente un ambiente de confusión para el usuario intencionado por parte de los operadores judiciales. Quiero decir que hay intención expresa en mantener esa distancia, esa sensación de superioridad, esa sensación de no estoy entendiendo nada, por Dios, ¿de qué están hablando? Incluso si no hay un cambio de clave lingüística. Entonces, me parece que eso pone de manifiesto que, bueno, una tendencia que ya se está llevando a cabo en Europa desde hace varios años y que ha sido reclamada no solo por los intérpretes y por, bueno, usuarios de los servicios públicos, sino incluso por los propios operadores judiciales, por muchos abogados y jueces, y es la exigencia de un lenguaje claro o lenguaje simple, que llaman ahora, en la impartición de justicia. Y esto me parece que es un mérito cuando además surge por parte de la propia profesión, de los magistrados o de los abogados, porque ese es un indicio de que por fin hay intención de quebrar de alguna manera esa tradición que se va perpetuando sin que sepamos muy bien cuál es el sentido, ¿no? De establecer esas distancias tremendas. Y después también lo que decía sobre que priman las consideraciones económicas, que priman los tiempos cortos a la hora de
intervenir en los procesos, porque después de ese proceso viene otro y luego otro y luego otro, y los tiempos realmente son muy limitados y no hay ocasión ni de conversar ni de aclarar dudas. Es que, claro, ahí hay una brecha muy grande entre lo que hacemos como investigadores, como observadores etnográficos, y lo que ocurre en la práctica diaria cuando se presta el servicio. Cuando se presta el servicio, los interlocutores van a lo que van y van igual que en la consulta médica, en 5 minutos hay que despachar al usuario porque después viene otro y después otro y después otro. Entonces, todo esto que me parece que es más propio de la situación comunicativa en sí, claro, se incrementa cuando hay una barrera lingüística fuerte, ¿no? Me parece que el camino hacia el que deberíamos avanzar es, claro que sí, estudiar las situaciones del pasado, pero para incidir en la práctica real, actual, yo creo que tendríamos también que tratar de trabajar de manera interdisciplinar con los estudios de, por ejemplo, jurídicos, los estudios de derecho, con los másteres o los cursos de práctica jurídica, de manera que dentro de su formación y dentro de la nuestra como comunicadores o como intérpretes hubiera unos contenidos muy básicos sobre pues, cómo gestionar situaciones comunicativas con intérprete o con facilitadores, e incluso cómo gestionar situaciones comunicativas con usuarios que sí hablan la lengua, pero que no necesariamente son expertos en el lenguaje jurídico, como yo o como cualquier otra persona que a un día pues, le toca acudir a un tribunal, ¿no? Y en este sentido yo creo que se están dando pasos muy interesantes. Falta, bueno, pues que haya verdadero interés por las partes, ¿no? No solo a la hora de aplicar los protocolos del proceso judicial, sino interés en que digamos, el usuario al que se le está administrando justicia sepa de qué se está hablando y qué repercusiones tiene eso en su día a día y cómo le va a afectar, ¿no? Y para eso, pues como digo, me parece que la formación especializada debería ser los facilitadores intervenir también en las formaciones de los defensores o de los fiscales o de los jueces y viceversa. Y que cuando los facilitadores se forman, los jueces pues vayan o los defensores y les expliquen cuál es el protocolo al que ellos están habituados y que, bueno, pues probablemente tienen que leer a toda velocidad porque no hay más de 10 minutos o 15 minutos para este procedimiento y luego toca otro y otro y otro, ¿no? De modo que todos sepan un poco cuáles son las expectativas del otro y en qué aspectos deben trabajar para entenderse mejor. Así lo veo yo desde fuera y desde otra cultura que no tiene nada que ver con en la que vosotros estáis, pero me ha parecido tremendamente interesante. Muchas Muchísimas gracias, gracias, Lucy. Cecilia. No sé si queremos encadenar las preguntas y luego Gersta así puede contestar como de manera cruzada a los comentarios. ¿Les parece bien? Le dejo decidir a Gerta. ¿Qué te parece, Gerta? ¿Prefieres Como comentar quieras, poco? como quieras. A En mí me todo gusta caso, como encadenar para luego poner en perspectiva, porque eso nos da margen también a poner las cosas en perspectiva. ¿Qué les parece? ¿Sí? Venga, Rodrigo entonces ha levantado la mano, le doy la palabra a Rodrigo. No sé si alguien también quiere apuntarse ya. Bueno, Rodrigo, te dejo la palabra. Sí, muchísimas gracias, Gertrudis, por la presentación, bueno, y también a Cia la colaboración, el trabajo. Eh, Creo que es muy útil también para quienes desean estudiar tribunales, que ahora tengo igual un estudiante que quiere hacer etnografía de tribunales y bueno, está como para que revise las guías. Creo que, o sea, resulta creo que muy, muy útil, ¿no? Entonces,
Y también algo que a mí me ha dejado este seminario en este primer año, yo soy antropólogo social, es lo fundamental de la dimensión lingüística y sociolingüística de la justicia, ¿no? De la mediación legal. Este, definitivamente estaré leyendo y conociendo más sobre esto y también de la etnografía institucional sobre tribunales. Y creo que ilustras muy bien todo esto. Yo quería comentar algunas cosas similares a lo que ya dijo Ciar, así que no voy a detenerme, pero pienso sobre todo en la antropología jurídica en México, ¿no? Y más en la región de la península de Yucatán. Hay mucho énfasis en el estudio del pueblo o la comunidad indígena y su acceso o falta de acceso a la justicia, ¿no? A los tribunales, a los juzgados, pero se conoce o sea, se explora menos el aspecto sociolingüístico de, por ejemplo, los funcionarios, los jueces, ¿no? Magistrados, ¿no? Y como bien dice, yo digo que no me identifico como indígena maya, escucho la forma en que leen, ¿no? Muy rápida, sin acentuar, sin poner énfasis, ¿no? Y uno dice, ¿qué está diciendo esta persona? Y es muy complicado y más todo lo que ya se ha dicho que es un lenguaje de poder finalmente. Eh, entonces hay muchos aspectos ahí que son parte de esta cultura jurídica, lingüística, ¿no? Que ciertamente hace complicada la comunicación y, bueno, de ahí las demandas de un lenguaje más claro, ¿no? Y bueno, esto cuando es con personas que hablan otras lenguas, se vuelve todavía más complejo. Y que también mi percepción, pero yo no me he detenido a estudiar esto a fondo con los protocolos que se han aplicado en México, es como con la presencia de la lengua es suficiente y con una actitud también de mucha condescendencia, ¿no? De preguntar, bueno, ¿sí me entiendes? ¿No? Como si es una falta de la persona no hablar la lengua, ¿no? Y entonces le estamos haciendo un favor de explicarle, ¿no? Más digerido, como decimos, ¿no? También. Entonces, también ahí la reproducción de las relaciones de poder. Eh, yo solo quería hacer una pregunta, porque justo hoy, antes de iniciar el seminario, tenía la discusión con una colega por un reciente protocolo que se presentó en México que tiene que ver con temas de megaproyectos o grandes obras de infraestructura y derechos de pueblos indígenas, donde me parece muy útil. De entrada quiero decir esto, creo que son muy útiles y frente a estas eh, legados de racismo, de discriminación, de falta de acceso a la justicia, los protocolos contribuyen a, pero finalmente un protocolo también corre el riesgo de fijar, ¿no? Un momento de la realidad, de que se vuelve con una herramienta, como cuando bien señalaba Gertrudis, está toda la dimensión histórica, que hay herencias de problemáticas, ¿no? De los distintos tipos de delitos que se suelen consignar, etcétera. Pero entonces no sé cómo ves, no sé si encontrás alguna tensión entre un protocolo que finalmente es como una fotografía de un momento, de cómo debe ser, a tener una perspectiva de dimensión histórica, ¿no? De la evolución de la propia cultura jurídica o la práctica de impartición de justicia, las problemáticas, los cambios incluso en las propias en los usuarios, ¿no? En los cambios lingüísticos que hay. Bueno, no sé, tal vez es una pregunta muy amplia, pero a mí eso me ha llamado la atención ahora, pensando en los protocolos, ¿no? Porque en este caso de la Suprema Corte de México, dan una definición de comunidad indígena que pareciera la definición de comunidad indígena de los años 40 del siglo pasado, ¿no? Esta que dieron Alfonso Caso, Gonzalo Aguirre Beltrán, entre otros, de una comunidad cerrada todavía, ¿no? Donde esa ya no es la realidad, digamos, y tal vez no la fue nunca realmente, pero digamos, no son siempre las definiciones conceptuales más acertadas y justo porque creo que allá faltó una dimensión más histórica, ¿no? Bueno, con eso lo dejo y de nuevo muchas gracias, Gertrudis. Muchas gracias, Rodrigo, por tu comentario. Vamos a escuchar entonces a Jesús, que levantó la mano. Jesús, te damos la palabra. Gracias, Carolina. Se oye, ¿no? Se oye, ¿verdad? Sí. Subo más Habla más el fuerte, volumen. Jesús, que no te oigo. A ver, con esto, ¿así me oís mejor? He subido un poco el volumen, no sé si se oye mejor. ¿Se oye? A ver, ¿Abierta? habla.
Estoy hablando. No sé si me oyes. ¿Sí o no? Vale. En primer lugar, muchísimas gracias por, como siempre, tus presentaciones son extremadamente completas, estructuradas, muy interesantes y además muy estimulantes de la reflexión. Em, a mí se me ocurren una serie de preguntas que son una especie de mezcla, de bricolaje de cuestiones que me surgen y que tienen que ver también con la sociología de la población eh, mapuche. Es decir, no tengo idea absoluta, por ignorancia mía, no tengo ni idea, por ejemplo, de cuál es el porcentaje de población mapuche que vive en la Araucanía comparada con la que vive en el entorno de Santiago o en Iquique y demás. No sé tampoco si existe flujo de unos a otros. Quiero decir, ¿podría ir un intérprete que viva en Iquique o en Santiago a trabajar a Temuco en un momento determinado o a donde sea? Es decir, ¿hay algún tipo de relación en ese sentido? No sé tampoco si la educación en Mapudungún está plenamente integrada dentro del sistema educativo. Quiero decir, ¿la generación actual habla el mismo nivel de Mapudungún que sus abuelos o que sus bisabuelos o que sus padres? ¿O está perdiéndose? Quiero decir, es una cuestión también importante de cara a ver la cuestión de las necesidades y ver si también la parte de los operadores judiciales consideran que efectivamente tampoco es tan raro que puedan saber español. Digo, que no sé si me explico lo que quiero decir en este sentido, ¿no? Que no es la única lengua que hablan. Tampoco sé si, por ejemplo, el aymara o el pascuense o lo que sea plantean dificultades similares en los tribunales en Chile o está mucho más solapado o tiene menos importancia o menos influencia. Me ha parecido muy interesante la labor que habéis hecho de educación de los usuarios, pero la educación de los usuarios es a los dos, no solamente a los operadores, sino también a los comparecientes hablantes de Mapudungún, porque si a una señora dice no oigo y le dan un audífono, dice no lo quiero, quiero decir, hay un problema en ese sentido también. La educación tendrá que ser para ellos. Hay una cuestión que has mencionado y has dicho, bueno, estábamos observando si lo hacían bien, es decir, si la gente quedaba satisfecha. Calidad y satisfacción del cliente no es lo mismo. La calidad tendría que juzgarse de una manera completamente neutral, no por lo que uno ve, así sin más. Tendría que haber algún criterio de, de control de esa calidad. Me pregunto, ¿es un buen puesto de trabajo el ser facilitador multicultural o como, en fin, con el nombre que aparezca ahí, o facilitador o intérprete en cuanto a condiciones de trabajo, en cuanto a remuneración, etcétera, etcétera? Te referías a que algunos de los comparecientes se quejaban de que el tiempo, que era muy corto, ¿no? Es decir, ¿el concepto de tiempo en el mundo mapuche es completamente distinto al del mundo occidental? O, por ejemplo, para determinadas cosas van al mismo ritmo que todos y van con los celulares a toda velocidad, igual que los demás. No lo sé, quiero decir, son cuestiones que se me plantean. Y si solo se plantea exclusivamente cuando tienen que interactuar con estos. Es decir, hay una serie de cosas que a mí, como absoluto ignorante, me parece que se pueden ver ahí. El posicionamiento me ha parecido interesante. Y por otro lado, creo que si la dificultad estriba en la distribución del translation site, es decir, del lugar donde se produce la traducción, el tribunal y demás, eso no debería ser difícil el organizar de tal manera que si la compareciente tiene que subir al estrado o al podio o donde sea, pueda ir a su lado, hacerle chuchotage la intérprete. En fin, quiero decir, son cosas que eso deberían ser fácil de asimilar porque ha corrido mucho tiempo desde la historia como un tribunal que fue pionero en muchos aspectos relacionados con la justicia multilingüe.
En fin, son cosas que lanzo, como siempre, a toda velocidad porque el tiempo apremia, pero no espero respuesta de todo, son simplemente reflexiones generales que se me ocurren sobre la marcha desde la más completa, bueno, completa no, porque algunas veces estaba en Temuco y he interactuado también con vuestros compañeros de allí, y he cenado con alguno en casa de Carmen Gloria también y demás, o sea que sí que estaba allí. En fin. Esto es lo que hay. Venga, gracias. Vale. Bueno, muchísimas gracias, Jesús. No sé si Gerta quiera empezar a responder a esta primera ronda de preguntas. Vale, muchas Venga, gracias. sí. Gracias a los tres. A ver, muchas gracias a Itziar por esta puesta como aterrizada, de decir, a ver, de todo esto, no todo esto tiene que ver con la lengua. Y, y sí, me parece que tiene, o sea, tiene razón y tiene, en algún momento pensaba yo haber puesto algunos extractos de entrevistas a los intérpretes, porque ahí tienes más claridad quizá que con estos registros. Pero bueno, cuando haga la publicación voy a hacer unos ajustes, Iciar, porque lo que estás diciendo me, me obliga a pensar, me obliga a pensar en que no tenga yo razón de haberlo puesto, sino que cuál es el lugar de la cultura, qué es lo que hace diferente estos casos de los otros. O sea, ti dices, sí, cualquiera que sea poco ducho en cuestiones jurídicas va a tener ese problema, cualquiera de nosotros se va a sentir intimidado ahí, etcétera. Y sin embargo, o sea, creo que tienes razón, pero creo que yo tengo que explicar mejor. Tengo que pedir más ayuda a Fabián para que me haga explicar, para que me permita explicar cuál es la suma de obstáculos y el papel. O sea, que hay un conjunto de obstáculos que vienen del mundo rural, de que han llegado el día antes y no han dormido y no se han podido bañar, de que llegan con los niños y no sé qué. Es decir, todo el peso cultural se agrega a eso y le sumas el racismo y te encuentras con una situación en que esta persona, aunque supiera español, estaría, estaría en situación de desventaja. Por lo tanto, tengo que trabajar mejor la cuestión lingüístico-cultural, donde esto, o sea, dónde estamos en lo mismo y dónde estamos en otra situación. Yo creo que hay efectivamente unos obstáculos que son genéricos, pero hay algo ahí en que la conciencia de la diferencia cultural eh, y la sensación de inferioridad, el complejo de que se genera ahí y los temas de poder, que es un poco también aquello a lo que se estaba refiriendo Rodrigo. Yo diría que ahí tengo yo que hacer un poquito de puente en esto. Gerta, si me puedo permitir intervenir justo en este debate Sí, con Isiar y también con lo que dijo Rodrigo, y ahí también es un poco la cuestión de cuál es el rol entre el abogado, que es precisamente el que te tiene que explicitar algunos conceptos jurídicos, y el intérprete que traduce estos conceptos jurídicos a la lengua. Digamos que, bueno, y aprovechando de la percha que me lanzaste de la historia, pues en la historia, bueno, hay una conciencia de la necesidad de distinguir el papel del intérprete del papel del abogado. Y entonces, hoy si yo voy a un juzgado, yo espero que el abogado me ayude justamente a desentrañar esta terminología para mí. Bueno, no sé si ahí es como un poco también algo que habría que tomar en cuenta. ¿Y cuál es la relación? Y has hablado de esto y me gustó mucho. ¿Cuál es la relación? Hay una relación de cuerpo entre abogado e intérprete. Se sienten que forman parte de un mismo universo y comparten discusiones, comparten algo, o el intérprete está más del lado del usuario, en ese caso forma parte de otro universo cultural, etcétera. Eso sería como mi duda, porque yo también he estado recientemente en un tribunal y no entendía nada. Y no había querido, porque sentía que tenía la razón y pensé que no necesitaba abogado,
pero me di cuenta de que en realidad sí, lo necesitaba porque a la terminología te impide defenderte correctamente. Entonces, completamente de acuerdo con lo que se ha dicho, ¿no? Sí, cuidado que te apagaste. Sí, Caroline, es muy importante y que sepan ustedes que hay un problema en la relación entre intérprete y abogado es una relación conflictiva. El abogado se siente en inferioridad de condiciones del intérprete y incluso es celoso de la relación que el intérprete tiene con el usuario, que no tiene el abogado. O sea, el intérprete tiene con el usuario una relación de esto, porque pertenecen a la misma comunidad de hablantes y el abogado no. Entonces ahí esa tensión se da entre el intérprete y el abogado. Hay una relación de tensión. No es fácil, por lo menos lo que nos han dicho los intérpretes precisamente por eso. Me parece, a ver cómo estaba acá, claro. También yo creo que sí tenemos que considerar que son situaciones postcoloniales. Yo creo que la noción de situación postcolonial, es decir, de situación donde hay un pasado colonial muy antiguo y que se reproduce y se intensifica en el siglo XIX, y esta es la relación postcolonial que tenemos ahí, es decir, de hablantes imperfectos de la lengua dominante, ¿verdad? Pero hablantes imperfectos también de la lengua dominada. Y esta es una situación real. Entonces, eso complica porque hace menos clara la división entre las lenguas y permite ahí más confusión de la que normalmente habría. Entonces, esa situación sociolingüística a mí me parece que la debemos tomar en cuenta. De lo que dice Rodrigo, que no todo oí bien porque tengo algo con ese micrófono, pero sí, los trabajos de Fabián sobre etnografía de jueces y funcionarios es importante. Sí hay que hacer ese tipo de trabajo porque puedes entender las predisposiciones de unos y otros ante ellos, ¿no? O sea, efectivamente que los jueces vengan de otro mundo, de otro mundo cultural, o que los abogados vengan de otro mundo cultural y que no haya abogados indígenas o que haya pocos abogados indígenas. Entonces, es importante. Y en cuanto a la cuestión del protocolo, tienes también toda la razón. Y de hecho, nuestro protocolo, que funcionó y fue bien recibido, al desaparecer, o sea, es que es una fragilidad tan grande de los esfuerzos que podamos hacer porque puedes haber dedicado 3 años a elaborar el protocolo y en el momento que lo sacas, te han quitado al juez que te apoyó, lo han mandado a otra parte, lo presentas, el nuevo juez le da igual, queda el paquete de protocolos ahí y finalmente solo te sirve en el trabajo académico, ¿no? Entonces, yo creo que una de los trabajos en los que nos hemos encontrado, tanto Jesús y Ciar, Carmen, Gloria, los que hemos trabajado en esto es la frustración nuestra también, de estar viendo, como dice Jesús, pero ¿por qué coño no hacen esto si es de lo más fácil? Bueno, de estar viendo que las soluciones están a mano y no se toman. Y no se toman por circunstancias, por cuestiones ideológicas, por cuestiones políticas, por cuestiones pragmáticas, por el peso mismo de la inercia. Entonces, allí el incidir en la cultura jurídica, yo creo que ¿cómo lo podemos hacer? Pues no lo sé. Yo también me siento a veces muy poco capaz. O sea, ha llegado un momento aquí mismo, hemos hecho, ¿cuántas cosas hemos hecho? Ustedes bien lo saben, aquí con los colegas mapuche, con los intérpretes. Y la última reunión que tuvimos, donde presentamos aquel video que habíamos hecho con los intérpretes del Chaco argentino, donde fue evidente, los intérpretes del Chaco argentino dijeron, ustedes se tienen que asociar, ustedes se tienen que agremiar, ustedes se tienen que profesionalizar, etc. En la última reunión les dije, yo
cada vez trato de hacer algo, pero si ustedes no me dan mandato, no podemos hacer nada. O sea, si los intérpretes mismos no se unen y crean un mandato para las universidades sobre esto, no vamos a poder hacer nada. Entonces, todo realmente el incidir en eso es muy difícil. Ahora mismo estamos detenidos en un proyecto para el que tenemos dinero y que iba a consistir en hacer unos videos explicativos en Mapudungun del funcionamiento de tribunales, y estamos detenidos porque hace una semana los 17 presos mapuche han retirado la confianza a los abogados defensores y están pidiendo nuevos defensores que no los hay. Y el LOMCO, o sea, la autoridad mapuche que estaba, con las que se estaba hablando, eh, eh, se enfadó y sacó un objeto contundente y le pegó al abogado, ¿no? Entonces tenemos todo detenido por una querella que lo que muestra es un poco la desesperación de unos y otros ante situaciones tan, digamos, que no se resuelven. Los mismos, el abogado jefe de la Defensoría que teníamos muy a favor en la última actividad que hicimos, finalmente renunció y pidió ser trasladado a otra parte. Entonces, todo es frágil, todo es frágil, la institucionalidad es frágil y la situación en general es frágil. Entonces, evidentemente, yo diría que tenemos que seguir trabajando así, o sea, y esperar, o sea, ahora, por ejemplo, bueno, hacer un acuerdo con otras gentes, etcétera, buscar a los jóvenes, estos que hicieron la interpretación simultánea, pues hay una que quiere hacer el doctorado con nosotros, entonces la vamos a incorporar y vamos a ver qué hacemos. Entonces, yo diría que en eso consiste, y nos vamos a jubilar, como Jesús ya se jubiló y yo me voy a jubilar, y Carmen Gloria ya se jubiló, y otros llegarán, y estará Carolina, y estará Rodrigo, y estará Marta, y estarán estos, y van a buscar la manera de seguir adelante. No hay de otra, no hay de otra. Pues sí, Jesús, pues sí. Bueno, o sea, del tema mapuche, pues tú sabes, en la Araucanía tiene 1 millón de personas, 100.000 son mapuches. En general se habla de que hay 150.000 hablantes de mapudungún en diferente grado. Monolingües solamente los ancianos. Pero el mapudungún sigue muy vivo en todo el nivel, digamos, familiar y patrimonial, pero ya hay unos intentos muy interesantes de revitalización que se dan en internados lingüísticos, con Elisa Loncón, que sigue estando al pie del cañón, con Belén Villena, que sigue haciendo, o sea, páginas web para divulgar, para fuentes. Nosotros mismos aquí en la biblioteca ahora creamos un repositorio con todo el material de Mapudungún que tengamos. Así se trabaja, amigo. Ahora, es cierto que la población carcelaria mapuche no es, como proporción de la población carcelaria general no es mucho. Es mucho más en Canadá. Canadá tiene un 4% de población carcelaria de origen indígena y nosotros no. Pero lo que hay, como es un país pequeño y como en esta región hay tanto conflicto, impacta mucho. No sé si no he contestado todo, pero qué bien, pues en la conversa van saliendo, ¿no? Si No sé quieren. si alguien más quiera tomar la palabra. A ver, aquí he visto manos levantadas. Isiar. Yo os he mandado la información sobre este libro. Sí, 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 la hemos visto Ah, aquí en el sí, chat, ¿no? Por si Es acaso. la este, acabo de grabar también para conservarla. Gracias, Jesús. Eh, Isiar, ¿sí?
Sí, solo una pregunta muy breve, porque lo has mencionado dos veces y yo no veo por el motivo. He creído entender que los facilitadores culturales desconfían de la academia o no quieren vincularse demasiado a la universidad. ¿Por qué? Porque temen que entréis en su área de influencia o que les queráis obligar a hacer las cosas de otra manera, como las hacen ellos así de forma espontánea. ¿Por qué la desconfianza? Es una pena porque sería ahí un valor muy fuerte si estuvierais codo con codo para poder incidir luego pues, en el estamento judicial, en la administración, etcétera. ¿Por qué crees Creo- que es esto? sí, yo creo que está cambiando, pero en general lo que los facilitadores quieren es tener la confianza de sus clientes. Y para tener la confianza de los clientes se tienen que desmarcar de los espacios de poder eh, wincas, o sea, no indígenas. Entonces viene de ahí. Pero yo creo que el trabajo que se ha hecho, am, yo creo que ahí sí, Carmen Gloria, no sé si tú estás de acuerdo, yo creo que poco a poco han ido bajando estas barreras, pero no es tanto, creo que se les complica también lo de la formación, porque no tienen tiempo, porque sus vidas son complicadas, pero en la última reunión estuvieron de acuerdo en que les hiciéramos una formación de formadores, es decir, hacerlos a ellos formadores de nuevas generaciones. Y eso les gustó. Y a eso dijeron que estarían dispuestos a recibir, ¿ves? Es decir, no tanto que los certifiques a ellos, sino que los certifiques para que ellos enseñen a otros. Porque esa generación de intérpretes que tú conociste es la que viene de la reforma procesal penal y son individuos de 50 años, que a los que les estamos diciendo, el día que ustedes, porque le pasó a Horacio que le cayó un caldero hirviendo en la pata y ya no pudo ir a trabajar y entonces se le complicó todo. Digo, pues mira, Horacio, es que si tú no estás, ¿quién te va a suplir? Entonces, la formación de formadores ahí pareció, y eso fue Stephanie Díaz quien nos presentó un programa y dijimos eso. Entonces, yo creo que va a ser el siguiente paso. Y ese, a lo mejor ese sí va a funcionar, ¿viste? Interesante, ¿no? Cómo puedes darle vuelta al problema. Es, digamos que es la misma acción formativa o capacitadora, pero un poco así esquinada, ¿no? Es decir, cuando tú muestras cuáles son los patrones básicos con los que ellos pueden formar a otros, de paso salta el clip. Y a lo mejor no lo estoy haciendo yo, ¿no? Pues se pueden preguntar, pero es una manera de concienciar y de sensibilizar sobre cuáles son los elementos básicos, ¿no? De Ahí la hay formación. un comentario de Lorena, Paul Baran, escrito porque no puede poner su micrófono, y que ella misma es intérprete de lengua maya en los tribunales, ¿no? Y antropóloga también, y dice que también probablemente tenga que ver con el hecho de que ellos piensan que conocen mejor el aspecto cultural, las necesidades de interacción y de comunicación durante las audiencias, y tal vez también la identificación de problemas durante los mismos, con posibles soluciones. Entonces, esto me parece interesante también, cómo el intérprete puede ser una vía de solucionar el problema. Y eso me lleva también, o sea, me parece muy interesante el comentario de Lorena, muchas gracias, de cómo lo extrajudicial también influye mucho en lo judicial, porque finalmente lo que pasa dentro de la audiencia es un reflejo de lo que está pasando fuera de la audiencia, del mismo modo de que la solución que se da en la audiencia posiblemente tenga una consecuencia sobre lo que va a pasar en la sociedad, ¿no? Entonces, y eso se vio muy bien en tu ponencia, ¿no? Como por ejemplo, pues la percepción lingüística, pues es un reflejo de la sociedad, de lo que está fuera, que luego se replica un poco exagerado tal vez dentro de la audiencia, que es un espacio más pequeño, ¿no? Y efectivamente también cómo esos facilitadores pueden dar soluciones, y que a lo mejor eso lo cumplen incluso fuera de la audiencia.
después de la audiencia tal vez con su cliente. Entonces eso me parece como algo muy, muy interesante y muchas gracias. Sí, en este momento, además con la cuestión de los celulares y esto, la intérprete, Carmen Gloria conoce bien a Rosa Buenchumilla y Cier también. Rosita me estaba diciendo que ella anda monitoreando por el celular, asegurándose de que les lleguen las citaciones y qué sé yo, y terminan o sea, hace una cantidad de labores de acompañamiento muy grandes. Y es cierto, o sea, el tribunal es como un microcosmos. Ahí yo también pienso que la audiencia es como un microcosmos. Yo creo que Rodrigo podría hacer también un buen trabajo ahí mirando las escenas de traducción de tribunales como el punto, es que son los puntos de contacto entre el Estado y la minoría. Entonces ahí, con los agentes y cada uno con sus predisposiciones y sus expectativas. No, sí, muy Es bonito un el translation trabajo site, como decía posible. yo antes, es un translation site en el que hay también conflicto. Claro, Quiero decir, claro. esa es la cuestión. Y siguiendo con lo que decía, a lo mejor el hecho de que se formen en instituciones académicas, y me parece que lo lógico es que se produzca la sucesión, es decir, que los formados sean formadores de los siguientes, quizás sea una manera de ganar calidad jurisdiccional desde el punto de vista de lo que quiere decir jurisdicción de una profesión para mejorar sus condiciones laborales. Que no me has contestado cuánto ganan, pero quiero decir si es rentable realmente dedicarse a eso y por tanto si uno se puede sentir atraído a seguir una carrera de ese tipo. Total, Totalmente. total, es que es un círculo. O sea, no tienes valoración de la lengua, no tienes normalización y profesionalización de intérpretes y no tienes valorización de la lengua. O sea, y en el momento en que tú cambias un dato ahí, como profesionalizar intérpretes, creas un nicho de trabajo, profesionalizas, inmediatamente tienes un impacto sobre el desarrollo de la lengua. Total, estoy totalmente de acuerdo. Pues no sé si lo vamos a lograr ya, pero a ver. Yo quisiera agregar nomás, muchas gracias por invitarme, por verlos a todos, Jesús, y sí, Caroline también. Eh, pero yo quisiera solamente decir este conflicto que existe de la formación en nuestras universidades. Por tiempo estuve trabajando en la vicerrectoría académica con grupos de estudiantes mapuches. Entonces, hay algunos líderes que no son académicos, que son más bien líderes sociales, que han hecho el intento de crear la Mapuche Universidad. Entonces, si hubiera esa Mapuche Universidad, por no decirle Universidad Mapuche, ¿ves? Porque tienen, por cuestiones gramaticales, pero ellos reiteran mucho la Mapuche Universidad, donde podrían formarse personas mapuches desde su propia cultura. Y ahí yo veo un conflicto bien profundo. Es decir, esto no ha tenido nunca éxito. Ha habido algunos, desde hace más de 20 años, está esta idea de crear esta Mapuche Universidad. Las personas ya se están poniendo viejas y nunca lograron crearlo. Entonces, han hecho cursos, han encontrado un lugar donde trabajar, pero claro, es muy complicado hacer eso. O sea, una universidad no puede ser. Entonces, bueno, hay muchos internados lingüísticos, hay mucho movimiento de enseñanza de la lengua, pero esto otro es mucho más complejo. Entonces, bueno, como bien decía la Yerta, ¿no? Estamos en postcolonialismo, por un lado la lengua se ha perdido, se perdió en la generación anterior, los padres no enseñaron, lo mismo que pasó en todos los países, yo creo, ¿no? Y ahora los jóvenes están queriendo aprender y hay muchos cursos gratuitos también en la red, en las universidades, en institutos, en las casas. Se está trabajando mucho. Pero falta esto de la formación jurídica. Yo por varios años hice un curso de traducción en el ámbito jurídico para nuestros estudiantes de traducción inglés-español. Pero fuimos a ver algunos juicios orales para que hicieran ellos después un trabajo con inglés, pero de todas maneras, en algunos casos había
algunas personas mapuche y no se respetaba. Yo no me tocó nunca ver que hubiera un intérprete. Y en un caso un señor muy mayor dijo, yo quiero hablar en mapuche porque para que me entiendan. Pero no hablaba, era mayor. Entonces los mayores tienen más presente el mapudungún porque se han vuelto al campo, han dejado de tener interacción con la ciudad, entonces se les va olvidando la lengua. Pero ningún juez, nadie hizo nada. Y el señor dijo como 3 veces, quiero hablar en mapuche para que me entiendan. Y no pasó nada. Y todo siguió y terminó la sesión. Entonces, hay esta cosa del poder, está tan presente. Y esto del español llano, claro, simple, como se le diga, a mí me parece bien. Aquí los jueces desde Santiago están entregando documentos, tratando de que sea más fácil la lengua, pero eso es una cosa formal. Lo que está en las emociones, lo que está en la historia, lo que está en la vivencia de las personas es lo que más prima la trágica historia reciente, ¿no? De la conquista de este lugar. Eso es muy complejo y yo me alegro porque he visto el avance y, y, y qué bueno que alguien quiera estudiar el doctorado porque por ahí habría que empezar en estas líneas. Eso nomás y muchas gracias, muy interesante. Tenemos Muchísimas gracias, Carmen. dos intérpretes ahora que quieren entrar al doctorado. Verónica y Bastián Chandía también. No sé a ver qué tal les va a ir. Los vamos a entrevistar esta semana. Pero sí, yo creo que nos estaremos jubilando a tiempo, Carmen, de ver, a tiempo de ver todo eso. Qué bueno, chicas. Bueno, Pues no pues sé, muchas Carolina. gracias. No sé si haya otro comentario. Vi que Lorena hizo un comentario, pero ya le respondieron, así que no necesito volver a leerlo oralmente. Muchas gracias, Lorena. Bueno, pues si no hay otras preguntas, Rodrigo me pregunta si quiero leer el programa del próximo año, pero es que lo que pasa es que no lo tengo, no lo tengo a la mano. No sé si Rodrigo, ¿tú lo tienes? Porque ya estamos armando como el programa del año que viene, pero no sé dónde lo tengo. No, Déjame no, contestarle no. aquí a Lorena antes una cosa. Los intérpretes de la Fiscalía y de la Defensoría son funcionarios. Cobran, que Jesús le preocupaba también, cobran como un funcionario medio, no es un gran, no son grandes sueldos, ¿eh? Es como un poco más que una secretaria, desde luego, pero esos son contratados. Pero luego hay hablantes de Mapudungún que se ofrecen por su cuenta y que trabajan ocasionalmente para el gobierno o para otras personas, ¿no? O sea, siempre hay hay un mercado para el Mapudungún, para situaciones, sobre todo para el gobierno o incluso para la iniciativa privada que quiere acercarse a ellos, ¿no? Eso. Dale, sí. Sí, bueno, gracias, Gerta, por la precisión. Bueno, ya me mandó Rodrigo el programa. Nada más que decirle que tendremos el año que viene una intervención justamente de Cristina Kleiner de la Universidad Veracruzana el 21 de abril y de Marta Atzin, que está presente hoy de la UNAM sobre lengua de gobierno y territorialización en las fronteras del Reino de Granada. Muchas gracias, Atzin, por haber aceptado la invitación. Y bueno, le mandaremos de todas formas el programa, pero también hemos invitado a Pilar Mejía del Max Planck porque ellos hicieron un diccionario de términos jurídicos y nosotros quisiéramos inspirarnos de este diccionario en línea de términos jurídicos para ver si también podemos hacer como un diccionario bilingüe de términos jurídicos como herramienta para los intérpretes hablantes de la lengua maya, ¿no? Entonces, esto sería como el programa y Alexandre Surayes, que ha publicado un libro sobre diccionarios justamente en el periodo colonial, que se titula La razón lexicográfica, también presentará el libro. Eso es un adelante de las próximas sesiones. De todas formas, les vamos a mandar el programa
y será exactamente la misma dinámica que hemos tenido hasta ahora. Y bueno, agradecerle mucho por su presencia. Carta, muchísimas gracias por tu presentación muy densa y muy rica, que también me hace pensar en muchas cosas. Así que voy a seguir dándole vueltas al asunto. Bueno, gracias a los participantes y bueno, pues no les ocupo más y gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas Muchas gracias. Ya gracias. encontré el Gracias. corazón, ya encontré el corazón. Gracias. Muchas gracias. Perdón, Hasta luego. Rodrigo quiere Espera, decir espera. algo. solo quería, perdón, agregar que también vamos a tener sesiones, es que se mandó el mensaje aparte porque no entraba en el número de palabras, eh, sesiones con Edith Matías Juan y también con Lorena, nuestra colega Lorena Paul, ambas intérpretes de Cepillavez, para el programa del próximo año. Entonces, era eso y agradecerles de nuevo, pues, esta es nuestra última sesión de este año, así que cerramos por 2024 y pues muchísimas gracias por tu tiempo, participación. Ha sido muy, bueno, al menos para mí, muy enriquecedoras. Yo creo que para más de uno de ustedes. Encantado de veros. Gracias. Venga, chao. Encantado. Nos vemos, adiós. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego.